Algo que deseen hablar, abordar, problemas que se vieron anteriormente cuando abordaron el tema de hoy, los que nosotros abordamos los días pasados. No. Ok. Um, pues yo vi que alguien, me pareció que fue de Lady, escribió en el grupo rápido, un minuto. Antonio Yerogoma, gravedad 1:1, to gestation, comes to the physician for genetic counseling. A brother and maternal uncle both have anemia that worsen after taking certain medications. Based on the pedigree shown, what is the probability that her son will be affected with the disease? Ok, so lo primero que tenemos que saber es qué patología, no hemos visto las anemias, ¿verdad? Pero dentro de las anemias hay algunas que son genéticas, hay una que particularmente tiene esta característica que cuando se consumen algunos alimentos, fabavins, o se toman algunos medicamentos, exacerban hemolysis. Y eso es muy importante porque de hecho hay algunos medicamentos que antes de darlo, como por ejemplo rasburicasa, que es un medicamento que se utiliza para tumor lysis syndrome, para algunos, antes de dar algunos antimalarias, hay que hacer la prueba para descartar que la persona no tenga eso y no, ¿verdad?, desencadenar un desastre. Básicamente esa patología de glucosa y fosfato deshidrogenasa deficiency. No sé de dónde sale esta pregunta, pero no me parece que sea el estilo de Ewell. Pero eso, glucosis phosphate dehydrogenase deficiency. Vamos a ver más adelante, eso es un tipo de anemia hemolítica que por deficiencia de esta enzima, que al final para el eritrocito lo que produce es NADPH, que es una sustancia que se utiliza para mantener una sustancia activa, una sustancia que se llama glutatión. El glutatión de lo que se encarga es de manejar, de controlar los radicales libres, que ya nosotros sabemos el problema que conllevan para una célula. Eso lo abordamos ayer cuando hablamos de vitamina E. Esa es la patología. Lo tercero, como siempre, ¿verdad? Lo que tenemos que saber es el tipo de herencia. Eso es esencial. Denme un segundito. Dame un segundo. Pero vaya hablando a ver qué dijo. Yo iba a decir que desde mi punto de vista parece entonces un autosómico recesivo. Bueno, pero espérate. Antes de hablar de esto, lo tercero es qué tipo de herencia es esta patología. No la hemos visto, ¿verdad? Pero para darle una orejita es X-Link. X-Link, ajá, y el apellido. Porque solamente se afectan hombres. Eso es lo primero que nosotros debemos identificar. Desde que antes de nosotros bajar incluso al cuadro, lo primero que nosotros tenemos que analizar, como yo le digo, es cuál es esta patología, ¿verdad? ¿Cuál es esta patología y su modo de herencia? Y ya con eso yo tengo una idea de qué es lo que me voy a encontrar aquí. Ya. Ya yo sé que esta patología es X-linked recessive. Me sorprende que lo que yo estoy viendo, como mencionó Steven, sean más hombres afectados. No, eso yo lo tengo que esperar. Y esa es la facilidad que tiene cuando uno maneja la información, ¿verdad? Cuando uno tiene por lo menos el conocimiento general. Porque es lo que nosotros estamos viendo ahí. Aquí dice, no quieren saber la probabilidad de este niño. Parece que es varón, porque lo están poniendo con un cuadrito. Que está raro, porque habíamos dicho de que no sé. Ok. Parece probabilidad de son. Ok, sí. La digo porque si ella está embarazada,
y no sabe el sexo, es con un rombo que se pone, por si acaso. Eso es sexo indeterminado. Eso es gestando sexo indeterminado. So, lo que ella dice es que ella tiene un hermano y que de la parte de la mamá el tío está afectado. Entonces, para que el tío esté afectado, ¿quién es que le está transmitiendo a él? O sea, a esta persona de aquí. O sea, recuerden que como nosotros llamamos acá en el árbol genealógico es por número de generaciones. Esta es la primera, esta es la cuarta. Y nosotros llamamos A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, F, G. Y este sería A. So, la persona 2D. Ok, entonces, si la persona 2D acá se encuentra afectada, entonces, ¿cuál es el genotipo que deberíamos esperar de los padres? El papá, ¿cómo debería ser? La mamá, ¿cómo debería ser? Genotipo, dígame. ¿No son los dos portadores? Portadores. Ok, vamos a ponerlo. Ok. A eso se refieren, comportadores los dos. Hablen. Ok. Entonces me dicen por aquí que sería ¿cuál será entonces? ¿Este es el primero o el segundo? La vez que tiene este rojo. Bueno, si estamos hablando de una patología que es X-linked recessive, ¿verdad? Yo esperaría que si para que esta persona sea afectada, eso significa que los dos son portadores. no, eso No. es falso. Eso lo que tú estás diciendo es verdadero para autosómica recesiva, pero aquí estamos hablando de X-linked recessive. En el X-linked recessive, o sea, en el autosómica recesiva, para que él salga afectado, los dos deben ser portadores. Ahora, en este caso particular, los hombres nunca son portadores. Si este fuera el genotipo del papá, él también estuviera afectado, porque él nada más tiene una X. Aunque sea recesiva, nada más tiene una, esa es la que se presenta. So, si este fuera el genotipo del padre, él estuviera afectado, y no es el caso. Así que lo que yo esperaría es esto, que el papá sea sano y que la mamá sea portadora, porque no está presentando ninguna patología. Ya habíamos dicho que la madre le pasa a los hijos y a las hijas. Pero como la X que le pasa a la madre a algunos hijos es la... De hecho, ustedes quieren hacer un cuadro para que no se me confunda. Este es el padre y esta es la madre. Esto sería X, 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 Y, X, Y, X, X. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? Recuerden que cuando hablamos de X-Link, nosotros dividimos ambos sexos por 100%. O sea, esto me representa a mí las hijas, esto equivale, esta parte de aquí equivale al 100%. So, yo tengo 50% de que me salga totalmente normal y 50% de que me salga portadora. En el caso de los varones, yo tengo 50% sano, 50% afectado. Bien, y eso que yo puedo aplicar. Habíamos dicho que los hombres no le transmitían X-Link a los hijos porque lo único que le da el padre al hijo es la Y. Bien. Entonces, eso me ayuda a mí a explicar esto.
¿cómo esa madre pudo tener entonces un hijo normal? Bueno, hay 50% en el caso de los hombres que sea totalmente normal. ¿Por qué yo tengo una hija que aparentemente me está transmitiendo la patología de esta señora y ella no presenta nada? Bueno, porque hay un 50% de que las hijas de madres portadoras sean también portadoras. Porque una X del papá y una X de la mamá. Y si la X que le pasa es la dañada, pues se va a convertir en portadora. So, esta señora es portadora, esta señora de aquí es portadora, los otros no sabemos. Ahora, lo que sí sabemos es que ella, esta señora de acá, o sea, 2E, tuvo un hijo y una hija. Ese hijo salió nuevamente afectado por el mismo proceso que vimos acá. Ahora, la hija. Yo les dije en estos días lo siguiente, la única probabilidad que tenemos en relación a la hija son estas dos. O es totalmente sana o es portadora. Si no le dicen que es ella, tienen que asumir que es portadora siempre. Cada vez que ustedes le hablen de una patología que tenga rasgos recesivos y no le digan si es portadora o no, tienen que asumir que es portadora. So, si yo asumo que la mujer es portadora, esta mujer de acá, o sea, 3F, si yo asumo, vamos a ponerlo aquí, si yo asumo que 3F es portadora y ella se casó con alguien que aparentemente, según me enseña esto, totalmente normal, o sea, XY, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que tengan un hijo afectado? Pues yo hago mi cuadrito. Hay varias maneras de hacer lo que es así. Este y este. Hay muchas maneras. Ustedes pueden hacer cuadros, lo pueden hacer por apareamiento, que también es una manera de hacerlo. X, XY, y una X embromada. Entonces ponemos este con este con este, y viceversa. Y luego este con este con este. Pero la manera más fácil realmente es con el cuadro, porque así uno no se confunde. Como siempre, padre normal, madre, asumo que es portadora si no me dicen nada. ¿El que yo estoy viendo acá? Es varón, ¿verdad? So, yo tengo que quedarme con esta parte. So, ¿cuál es la probabilidad de que ella tenga un hijo afectado? 50%. ¿Ya? En ese caso, siempre va a ser la división 100% para la femenina y 100% para los varones, ¿verdad? Sí, porque como se transmiten de manera diferente, o sea, hay consideraciones diferentes para sexos diferentes, sí. Ok, está bien. Por eso fue que mandé la pregunta, porque vi, me confundió, por eso fue que la mandé. Vi que era con 25%, eso fue. Yeah. No, el detalle es que sí, 25% pudiéramos decir si fuera una patología recesiva y los padres, los dos, fueran portadores, pero una patología X-linked recessive. Ya habíamos aclarado eso, que en vez de cada cuadro valer 25%, como los sexos se manejaban de manera separada, diferente, esto iba a ser para varones se separaban 100% y para mujeres se separaban 100%. Vamos claro ahí. Sí. Preguntas, dudas. Sí, yo estaba confundida, creía que los hombres podían ser portadores, ahora entendí. Solamente la mujer. en ese caso. En ese caso particular. Pero ¿qué te hacía? Exactamente, esa es la pregunta. ¿Qué te hacía? Yo me imagino que leyeron este asunto de aquí. O sea, como les había dicho, este es uno de los pocos casos en el cual nosotros no, en pocos casos no, en el único caso que nosotros no vamos a salir del material. Un segundo.
Este es el único caso del proceso completo donde nosotros no vamos a salir del material. O sea, cuando digo material de First, porque el material es la misma cosa. Lo que vemos aquí, la única ventaja de verlo aquí es que, como le dije, me gusta mucho la organización y nos saltamos mucho contenido. Y es una muy buena introducción a lo que nosotros llamamos esto, metabolismo energético. Con lo primero que nosotros hablamos es, oye, por si acaso, siempre que ustedes vean alguna pregunta que llame la atención, la comparten y la discutimos. Por ejemplo, esa yo la llené, o sea, esa yo la vi ahora bien, ¿verdad? La llené y la expliqué, pero por si acaso yo un día meto la pata, porque yo no me sé todo tampoco. No me puedo equivocar. Me corrí y me dicen, no era, no era esa la respuesta, por si acaso. Porque yo no me lo sé todo nuevamente. Eso yo la llené con lo que yo, ¿verdad? Sé, he estudiado y demás. Eso, por si acaso. Y sobre todo eso, si tienen una pregunta mal, no la entienden, o si vieron una pregunta en algún lado y no decía la respuesta, o algo así, no te lo discutimos. Porque como ustedes acaban de apreciar, muchas veces, yo les he dicho, eso es algo que pasa mucho, tú lees un tema, tú dices, yo lo entiendo, pero cuando te toca aplicar ese conocimiento, tú sabes, hay como... Uno tiene como a volverse un 8 cuando... Sí, Hay, o sea, en uno términos se dominicanos. confunde. La mayoría de las veces uno lo que hace es que se confunde. Hay cosas, ¿verdad? Hay como, ¿cómo se llama esto? Hay consideraciones, hay detalles que uno quizás se le pierda o que no esté muy claro diferenciar una cosa de otra. Y yo les dije, o sea, al final nosotros aclaramos contenido general, pero lo que le va a dar a usted la bendición del proceso y la preparación van a hacer las preguntas. Por eso mismo, porque es que muchas veces, y a ustedes les va a pasar más adelante cuando estén haciendo preguntas, que van a poner cosas malas, que se van a quemar, que van a decir, acá, pero yo me entendía eso, y yo entendía, creía que lo entendía, y me salió una pregunta, y yo la llené muy seguro, y después que la puse mal, y uno se frustra, se siente mal, bla, 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 pero ustedes se van a dar cuenta que a la larga, eso es lo que lo prepara a usted. Y cada pregunta, como yo siempre digo, cada vez que usted pone una pregunta mala, usted tiene que, la gente, el ánimo se le baja así para abajo. Dice, ay, me fue mal, me jodí, me quemé, que lo que yo estoy haciendo, yo soy bruto. Pero yo le digo que no, que es todo lo contrario. O sea, tienen que sentirse bien porque están poniendo la mala ahora y no la están poniendo mal en el examen. Significa que usted tiene tiempo, usted identifica un problema y le puede dar solución. Significa que usted está preparándose, ¿verdad? Malo es cuando le sale una cosa y usted hace un tollo en el examen, ¿verdad? Per se. Esa es la mentalidad que tienen que tener frente a eso. Y más si usted está empezando un proceso y está viendo el material y se está familiarizando con él y lo está entendiendo y bla, 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 usted no puede esperar a poner todo bien. No puede. O sea, eso no es realista, ¿verdad? Por si acaso. Porque veo que algunos de ustedes son como que han estado viendo preguntas, haciéndolas, van a salir cosas así, cosas que usted había visto y que como tal yo dijo, ay, qué porquería más fácil, ojalá yo que me salga eso. Y le va a salir una desgracia en algún momento vinculada a eso y lo va a poner mala y tiene que cogerlo suave. Por si acaso, hay que cogerlo bien variado. Y eso es parte del proceso. Lo que nosotros tenemos, no hay preguntas, ¿verdad? O sea, dudas, todo aclarado. Okay. Interesante. Yo no sabía eso. Para nada útil para mí, pero ok. Miren, esto que ustedes están viendo acá es una excelente imagen, por eso la utilizamos. Y lo que nos presenta es el siguiente concepto. Hay distintos procesos relacionados al metabolismo. El primero, como ustedes pueden apreciar, es tomar los macronutrientes
las 3 moléculas que tienen un componente energético principal, carbohidratos, proteína, grasa. El primer paso, como ustedes ven, es tomar esas moléculas complejas, grandes, y convertirlas en sus componentes más básicos, más sencillos, para poder absorberlo más fácil. Esto es digestión, esta primera fase. Digestión. En la siguiente fase, lo que nosotros vemos es metabolismo. Y lo que podemos apreciar aquí es que a través de diferentes vías, yo puedo convertir todos estos señores, todos estos intermediarios, todas estas moléculas con facilidad energética en una sustancia intermediaria común que es acetil-CoA. Todo lo que va, para motivos prácticos, todo lo que va al metabolismo energético aeróbico, al final se convierte en acetil-CoA. Acetil-CoA entra al ciclo de Krebs. Aquí podemos agregar que se genera un GTP, que se transforma posteriormente en ATP, ¿verdad? Ya nosotros conocemos este equivalente reductores. Si esto le preguntan de qué vitamina viene, niacina. Y esto, riboflavina. Deficiencia de niacina, pelagra. Diarrea, demencia, dermatitis, muerte. Que no se trata. Esta cosa de aquí, riboflavina, habíamos dicho que era muy inespecífico. Lo más clásico era cheilitis angular y strawberry tone. Listo. Listo. Al final, cadena transportadora de electrones se encarga de formar estos enlaces de alta energía, uniendo ADP con pirofosfato para formar ATP, que es la moneda energética por excelencia celular. Ya, eso es lo que nos interesa de acá. Saber que todo lo que entra, por lo menos en el caso de nosotros, a convertirse en algún momento en energía, independientemente de cuál sea la fuente, se convierte en acetil-CoA. Eso es lo que yo le decía, que cuando estábamos hablando de, pues eso, de metabolismo en general, en algunas ocasiones yo le mataba el gato rápido y decía, no, que glucólisis era el proceso mediante el cual yo agarraba glucosa, la convertía en piruvato, y que había una parte intermedia, que donde estaba la piruvato de deshidrogenasa, donde yo, o al final lo convertía en oxalacetato y posteriormente en citrato, pero nuevamente aquí aclaramos que glucólisis me convierte glucosa en piruvato. Piruvato a través de la piruvato de deshidrogenasa. Si es deshidrogenasa, utiliza tiamina, ¿verdad? Se convierte en acetil-CoA que le da entrada al ciclo de Krebs. Como ustedes ven acá, el metabolismo cuando se trata de anteriormente, cuando yo le hablaba de metabolismo, cuando hicimos la introducción y vimos alguna vez, yo le dije que habían algunas cosas que iban a comenzar a ser importantes para nosotros. Dentro de esas cosas que iban a ser importantes, mencionamos que estaban, o sea, que tan importante como era saber qué era lo que estaba sucediendo en la vía y qué entraba y qué salía, era tener una idea de dónde ocurría. Porque veíamos que diferentes vías metabólicas sucedían en diferentes organelos y en diferentes células. Y lo que pasa ahora en una célula particular no necesariamente pasa en otra. Para entender un poco más estos conceptos, nosotros vamos a dividir el metabolismo de los carbohidratos en 3 etapas. Acabado de comer, luego de comer, o sea, mientras te está comiendo, luego de comer, o sea, entre comidas, y fasting, que es técnicamente cuando usted tiene periodos de más de, para motivos de nosotros, 10, 12, 18 horas sin comer. O sea, ayuno. O
Solo vamos a dividir en comer, entre comidas y ayuno. Y nuevamente lo que nos interesa a nosotros es conceptualizar qué es lo que pasa aquí. O sea, como hicimos con la replicación, lo que nosotros vamos a agarrar es nuestro chart, ¿verdad? Y lo que vamos a comenzar es a organizar. Le vamos a dar orden a esto. Si vamos a hablar de metabolismo de azúcares, podemos matar el gallo rápido. Nosotros tenemos diferentes enzimas, diferentes procesos que pasan en diferentes áreas del cuerpo. En el caso de los carbohidratos, que es lo que vamos a abordar ahora, nosotros tenemos varias fases: boca, estómago, intestino. En la boca, glándulas salivales, parótida, nosotros secretamos una enzima que se llama alfa-amilasa. Esa alfa-amilasa lo que hace es que comienza el proceso de digestión de los carbohidratos en la boca. En el estómago, nosotros vamos a ver que en el caso de los carbohidratos no pasa nada importante, a diferencia de cuando hablemos de proteínas y grasas, donde sí pasan algunas reacciones importantes. Vamos a hablar de lipasa, vamos a hablar que eso, sobre todo la lipasa, actúa aquí en la siguiente fase, que es intestino. Okay, imagínense que eso es tripa. En relación al carbohidrato, en el estómago no pasa nada que nos interese a nosotros. En otros nutrimentos sí. Y luego en el intestino viene otra amilasa, que es la amilasa pancreática, que se encarga de terminar de desdoblar estos sacáridos. Ahora, en el lining intestinal, vamos a hacer un pequeño espacio aquí. Vamos a hacer un espacio aquí. Ya cuando todas esas enzimas actúan en los carbohidratos, en general lo que yo obtengo acá en el intestino, vamos a poner aquí unos enterocitos, entre comillas. Lo que yo tengo aquí es que llegan principalmente disacáridos. Disacáridos, como dice el nombre, son regularmente dos moléculas simples que forman, o sea, son dos monosacáridos que se unen y forman una molécula un poco más compleja. Esos disacáridos, el último paso en el proceso de digestión sucede aquí. En la porción apical del epitelio intestinal, o sea, la que está en relación al lumen, nosotros tenemos una serie de enzimas que se llaman disacaridasas, que lo que hacen es digerir esos disacáridos. Hay diferentes tipos de disacáridos y tienen sus disacaridasas correspondientes. Por ejemplo, está maltosa. Bueno, si maltosa sería la sustancia y maltasa sería la enzima. Luego nosotros tenemos lactasa. La maltosa es una sustancia, un disacárido que está formado por dos moléculas de glucosa juntas. Y lo que hace la maltasa es que rompe ese enlace y libera una molécula de glucosa, En el caso de la lactasa, el nombre lo dice. Lo que hace es que desdobla esta molécula y la separa en sus componentes, que es galactosa y glucosa. Luego nosotros tenemos aquí sucrasa, sucres, que lo que hace es que desdobla la sucralosa en sus dos componentes, que es glucosa y fructosa.
Eso es lo que hacen esas enzimas. Y eso va a ser importante para nosotros porque vamos a ver más adelante que hay diversas patologías que afectan ese lining intestinal. Crohn, Sprue, la enfermedad celíaca, ¿verdad? O sea, para llamarla por su nombre oficial, el más reconocido, que dañan ese lining, que lo vuelven atrófico. Y cuando sucede eso, lo vuelven atrófico, eso significa que esas enzimas se pierden. Y si esas enzimas se pierden, usted no puede digerir estos elementos. Si usted no lo puede digerir, se acumulan aquí, en el espacio intestinal. Y vamos a aprender más adelante que cuando las sustancias se acumulan en un espacio, lo que hacen es que aumentan la osmolaridad y comienzan a jalar agua de los tejidos circundantes. Y si usted llena los intestinos de elementos, o sea, de solutos, y arriba de esos solutos lo llena de agua, eso es igual a diarrea. Por eso vamos a ver que más adelante hay personas que como un proceso natural, no necesariamente tiene que ser patológico, pierden la lactasa a medida que avanza la vida. Y si nuevamente no pueden dirigir la lactosa a través de la lactasa, porque la pierden, se pierden esas enzimas, o se convierten en intolerantes. Y cada vez que comen, ingieren algún tipo de lacto, le da diarrea. Por eso se acumula toda esa lactosa, no se puede digerir. Llega al colon, donde hay bacterias. Esas bacterias sí la utilizan. Cuando la utilizan, generan ¿verdad? Diarrea, gases, peo o meteorismo, como ustedes le quieran decir. Disminuye, como esas bacterias utilizan todas las bacterias colónicas son anaeróbicas, o sea que cuando utilizan glucosa, lactosa, lo que sea, para su proceso energético, al final producen ácido láctico. Heces con un pH bajo, con un pH ácido, más estas cosas, luego de consumir algún lácteo. Deficiencia de lactasa, simple. Así es que nosotros digerimos, ¿verdad? Luego viene el proceso de absorción. Nosotros hemos visto ya en diferentes momentos, pero ahora lo vamos a reafianzar, que cada vez que cuando hablamos de la bomba sodio-potasio TPase, cuando hablamos de fibrosis quística, vimos que el sodio, el cloro, la manera en la que se movían a través de la membrana era a través de proteínas transmembranas, que no se movían de manera espontánea, ni atravesaban la membrana porque sí, sino que había un transportador. En el caso de la glucosa, que va a ser el elemento más importante en todo esto, nosotros vamos a ver que hay un transportador que se llama SGLT1, que es sodio glucosa link enlazado, transporte enlazado sodio glucosa. Lo que básicamente sucede ahí es que es un canal que transporta sodio. Deja pasar el sodio del espacio extracelular al intracelular. Esto sería membrana, esto sería otra membrana, esto sería dentro de la célula, o sea, citoplasma. Este es el espacio extracelular. Tripa, o sea, la parte de adentro. Cuando ese sodio entra, arrastra las células de glucosa hacia adentro. Pero se llama nuevamente Sodium Glucose Linked Transport, tipo 1. Luego nosotros vamos a ver que cuando esa glucosa entra acá, déjame ver si puedo. Exacto. Que cuando esa glucosa entra, se absorbe en el enterocito. Esto está ocurriendo en el enterocito, en las células intestinales. Pues luego de que está en el citoplasma, por lo que viene es el proceso de absorción sistémica. Y aquí yo tengo otro transportador, que es el GLUT.
2. El GLUT2 es el GLUT que me permite a mí el paso de la glucosa recién absorbida del tracto gastrointestinal al enterocito a pasar al sistema porta. Sistema porta, ¿verdad? Vamos a ver que es un sistema venoso importante que alimenta al hígado, que se forma de las venas mesentéricas y las esplénicas. Simple, ¿verdad? Y luego viene acá, sistema porta. Dios mío, que está en droga, es el sistema porta. Este de aquí arriba serían las cavas, ¿verdad? Cava inferior, que desemboca posteriormente en el atrio derecho. Aquí. So, con el primer órgano que tiene en contacto directo luego de la absorción, la glucosa es con el hígado. Y ya nosotros aquí conocemos SGLT1 y GLUT2 como transportadores de glucosa, que van a ser importantes, muy importantes, entre otros, ¿verdad? Pero mientras tanto, SGLT, si hay SGLT1, significa que hay un 2. El otro está en el riñón. Más adelante nosotros vamos a conocer la nefrona, al glomérulo, el sistema de tubos. Vamos a ver acá que en la porción proximal se absorbe todo lo que se filtra, que es útil, importante, que tiene algún beneficio, lo que hace que se reabsorbe, porque todo lo que se filtra y no se reabsorbe, sencillamente sigue a través del tema tubular y se convierte en orina. Y todo lo que se filtra como glucosa, aminoácidos, algunos elementos como bicarbonato, algunos electrolitos, se reabsorben, ya sea aquí en la parte proximal o en los otros segmentos, sobre todo aquí distal y aquí en la porción ascendente de la asa de Henle. So, aquí la glucosa, uno de los elementos que primordialmente se absorben es la glucosa. La glucosa es un nutrimento importante energético, pero se filtra. Ahora, a nosotros no nos interesa que se vaya para la orina, sino mantenerlo en sangre. So, eso se absorbe aquí a través de un transportador llamado SGLT2. Vamos a ver más adelante que es importante porque están los canaglifosine, empaglifosine, que son SGLT2 inhibitors. Son una sustancia que inhibe estos transportadores y por ende toda la glucosa que se filtra no se reabsorbe, sino que se elimina con la orina. Entonces se utilizan para muchas cosas ahora mismo. Una de ellas como antidiabéticos. Vamos a ver más para adelante. Entonces ya conocemos el SGLT1, SGLT2, perdón, sí, el 1, el 2 y el GLUT2. So ya sabemos que el primer órgano, luego de la digestión, con el que tiene contacto la glucosa, que ¿verdad? Es importante, relevante para nosotros, es el señor hígado. So, la primera pregunta que viene luego de eso es: ¿qué pasa en el hígado con eso? Eso es lo que vamos a hacer aquí, organizar esta información. Déjame eliminar todo esto. Damos espacio. Por si acaso, ¿tienen alguna pregunta, duda hasta ahora? ¿O todo bien, todo claro? Eso se puede quedar ahí, lo que yo necesito un poco de espacio. ¿Estamos seguros? No hay duda, no hay preguntas. O sea, yo iba a decir un ejemplo que el primer órgano no sería mejor el tubo digestivo, en ese caso, porque atraviesan a través de la pared del tubo digestivo para entonces luego llegar a través de la porta al hígado. Bueno, en esencia, tú tienes razón en el sentido de que con el que tienen, o sea, si tú te llevas literalmente de la palabra contacto, es con el que tienen contacto, pero
quizá lo debí decir mejor, y es que el primer órgano que está vinculado al metabolismo de los carbohidratos, o sea, que va a comenzar a utilizar esos carbohidratos de manera sustancial en cantidades importantes, es el hígado. Sí, sí, entiendo. Por eso es que, y para motivos prácticos, en el caso del intestino, lo que va a servir es principalmente para absorción, más que metabolismo. Eso no quiere decir que el intestino no utiliza glucosa. Vamos a ver más adelante que aparte de glucosa utiliza otros elementos. Pero si bien es cierto, podría utilizar glucosa, no es la función, no es lo que más nos interesa a nosotros, pero sí. Sí, lo que pasa fue que malinterpreté, como dijo, fue interacción, por eso fue que yo dije eso, pero tiene No, pero sí. No, yo entiendo, es cierto. O sea, la manera más correcta de decirlo sería eso, el primer órgano que va activamente a metabolizar esos carbohidratos sería el hígado. Yo estoy de acuerdo de que es una mejor manera de verbalizarlo, ¿verdad? Ok, gracias. O sea, aquí tenemos hígado. ¿Verdad? Ya nosotros, lo primero es que ya nosotros sabemos de dónde viene este señor, ¿verdad? Que no apareció de la nada como está ahí, sino que ya sabemos de dónde viene esa molécula de glucosa. Y ya sabemos también por qué vamos a comenzar con el hígado. Como siempre, lo que vamos a organizar. Lo primero que vemos aquí es lo siguiente. Esto está poniendo, ¿verdad? Como que hígado, pero obviamente lo que está representando es un hepatocito. Es lo que pasa en el hígado en los hepatocitos. Si yo estoy agarrando esta molécula de glucosa y le estoy entrando dentro de un hepatocito, significa que tiene que haber un transportador. En general, todas las sustancias que atraviesan una célula necesitan un transportador. La mera excepción son los lípidos. Siempre y cuando sean lípidos pequeños, si son lípidos con molécula que tienen una expresión molecular grande, enorme, como el colesterol, necesitan transportadores. Vamos a hablar de eso también. Estamos claros, ¿verdad? Desde ahí. ¿Qué transportador es el que me trae a mí? Es el que me entra la glucosa de la circulación portal a los hepatocitos, al hígado. Por si acaso, cuando yo hable de cerebro, cuando yo hable de músculo, cuando hable de tejido adiposo, a lo que me estoy naturalmente refiriendo es a las células, ¿verdad? Por si acaso. GLUT2. GLUT2, ¿verdad? Ya nosotros hemos visto dos tejidos donde hay GLUT2. ¿Verdad? Hablamos ahora de hígado, hablamos de enterocitos y vamos a ver otro más para esto. Esta distribución va a ser importante. El GLUT2 permite el paso, la entrada de la glucosa a los hepatocitos. ¿Qué es lo primero que yo hago con esa glucosa? Yo lo primero que hago es la fosforilo, le pego un fosfato para que no se salga, para que no se devuelva por aquí, ¿verdad? Y la convierto en piruvato. Eso es lo primero. Ya nosotros sabemos que aquí está piruvato, aquí, ¿verdad? Esto es glucólisis. Yo convertí glucosa en piruvato, eso es glucólisis. Y luego piruvato en acetil-CoA, yo sé que hay una enzima que se llama piruvato deshidrogenasa, que utiliza tiamina. Todo eso lo sabemos. Glucosa lo convierto en piruvato. Piruvato lo convierto en acetil-CoA. Acetil-CoA, yo sé que lo primero, lo inmediato que a mí me interesa hacer con esa glucosa es producir energía. Ciclo de Krebs, transportador de electrones, produzco ATP.
Eso es lo primero, es el primer proceso. El primer proceso, ahí lo pusimos en azul. Segundo proceso lo vamos a poner en verde. Luego de que yo tengo energía suficiente, yo puedo comenzar con esa glucosa a hacer otras cosas. Una de las cosas que yo puedo hacer es convertirlo en glucógeno a través de un proceso llamado glucógenogénesis o glucogénesis, como le quieran decir, es la misma cosa. Y es un proceso que tiene sentido, porque luego de que ya yo tengo todo lo que necesito, lo que comienzo es a guardar, y eso no va a servir más adelante en ayuno. Si hay alguna cosa, por si acaso, que yo lo menciono, digo, y no tiene mucho sentido, pregúntenme. Porque esta es una de las cosas. Ustedes han visto que hay dos tipos de conocimiento que hemos visto. El conocimiento que tiene una base, una función, un fundamento, tiene como una historia, ¿verdad? Que tiene una lógica a seguir. No siempre es el caso, pero este es uno de ellos. Y está el otro conocimiento que es de botella. Tú tienes que aprendértelo así ya, memorizártelo. Como síndrome que hemos visto. Ahora tú tienes que aprenderte signos y síntomas, tú tienes que aprenderte tratamiento general, donde tú tienes que aprenderte cómo identificarlo, cómo diagnosticarlo. Con eso no podemos hacer mucho, pero esto es, uno lo puede ver como una historia. Tercero. ¿Qué es esto? Naranja. ¿Qué es lo tercero que yo puedo hacer con glucosa? Como ustedes ven, con glucosa de manera directa e inmediata es energía y luego glucógeno. Ahora, hay algunos derivados, como en el caso de la acetil-CoA, yo puedo hacer otras cosas. Ahora, para este glucógeno, para yo formar glucógeno, y como ustedes ven, otros elementos, yo necesito que haya algo más disponible. Naranja lo vamos a dejar ahí mientras tanto. Ya nosotros explicamos, ¿verdad? Sistema porta, hígado, cava, corazón, luego a circulación sistémica. Cuando esa glucosa llega a circulación sistémica, eventualmente se encuentra con el tejido adiposo, tejido muscular, y aquí nosotros vamos a agregar un señor. Siempre lo agrego, que es páncreas. Cada vez que si nosotros vamos a hablar de metabolismo de los carbohidratos, tenemos que hablar con páncreas. Tenemos que hablar de páncreas. Ese páncreas es un órgano que está dividido principalmente por 3 células que se organizan en islotes. Está la célula alfa, está la célula beta y todas las células delta. Creo que así podemos decirlo, delta. ¿Verdad? Células beta producen insulina. Las células alfa producen glucagón. Las células delta son metostatina. A ver si esto... Ok, me gusta esto. Una razón. ¿Qué ustedes están viendo aquí? Yo creo que necesitamos... ¿Qué nosotros vemos acá, verdad? Lo que nos interesa ahora mismo es insulina, glucagón, somatostatina. ¿Qué es la disposición que ustedes ven? La mayoría de las células que vemos aquí son células que producen insulina.
Y como ustedes ven, todas esas células beta generalmente están alrededor de células alfa, que son las que producen glucagón. Eso debe ser importante porque cada vez que esta célula secreta insulina, esa insulina choca con las células alfa, lo que hace es que inhibe la secreción de glucagón. Por ende, cuando tú tienes insulina disponible, el glucagón va a estar bajo. Por eso le llaman hormonas antagónicas. Cuando una está arriba, la otra está abajo. Y la disposición de los islotes es importante por eso. Tejido pancreático. Esa glucosa que está acá en sangre, ya sabemos cómo llega, pues eventualmente llega a tejido pancreático. Si entra aquí estamos representando célula beta. Esa célula beta absorbe esa glucosa. Y si la absorbe es por un transportador. ¿Qué sucede? Que es el GLUT2. El GLUT2 ya nosotros vimos que está en 3 tejidos, en hígado, en enterocito y en páncreas, en las células betas del páncreas. Normalmente aquí pasan una serie de cosas. Lo primero es que ya nosotros sabemos que en general lo primero que se hace con la glucosa, luego de que entra una célula, es producir energía. Cuando aquí se produce ATP, aquí en la membrana hay un transportador que se llama canal de potasio sensible a ATP. El nombre lo dice todo. Cuando los niveles de ATP suben, lo que hace ese canal es que se cierra. Y si nosotros tenemos un canal de potasio abierto y nosotros sabemos que el potasio está en mayor concentración intracelular, pues eso significa que ese canal normalmente lo que deja es sacar potasio, que tiene carga positiva. O si yo cierro ese canal de manera repentina, yo comienzo a acumular potasio. Y lo normal es que yo tenga el medio extracelular positivo y el intracelular negativo. Si yo comienzo a acumular potasio, eventualmente la parte interna se va a volver positivo. Eso es lo que nosotros llamamos despolarizar membrana. Cuando yo despolarizo la membrana, hay otro canal acá que se llaman canales de calcio sensible a voltaje. Yo cambio el voltaje de polarizar la membrana. Esos canales de calcio normalmente están cerrados, pero cuando reciben voltaje, se abren. Y cuando se abren, pues el nombre lo dice, dejan entrar calcio. Generalmente acá dentro de la célula beta hay unas vesículas. Esas vesículas están llenas de insulina. Llenas de insulina y de otra sustancia llamada péptido C. Cuando ese calcio entra, lo que hace es que promueve que esas vesículas salgan a sangre. O sea, que se secrete insulina. A través de este proceso nosotros tenemos ahora en sangre glucosa más insulina. Y eso va a ser importante por todo lo que sigue. Para mencionarle algo importante, estamos mencionando este señor de acá, el canal de potasio sensible a voltaje, porque dame un segundo. Ese canal lo estamos mencionando porque más adelante, cuando hablamos de antidiabéticos, vamos a mencionar una serie de fármacos llamados sulfonilurea, que esto es lo que hace, bloquean ese canal y desencadenan todo este proceso para promover la secreción de insulina. Esto que mencionamos aquí de los canales de calcio, eso es un proceso que vamos a ver técnicamente igual cuando hablemos del sistema nervioso central y cómo que se secretan algunas sustancias, sobre todo neurotransmisores. ¿Qué hace?
Entra calcio, sale en vesícula con neurotransmisores. Ahora en sangre tenemos glucosa e insulina. Vamos a hablar de lo que pasa en otros tejidos. En el caso del tejido adiposo y el tejido muscular, de interés para nosotros, lo primero que llega acá es que todos estos tejidos tienen acá unos receptores en la membrana. Esos receptores son receptores de insulina. El nombre lo dice, receptores de insulina. Eso aquí se pega insulina. Cuando esos receptores de insulina se le pega la insulina, eso lo que hace es que activa una serie de mecanismos intracelulares que terminan en una cosa. Y es que hay una serie de vesículas dentro de estos tejidos que tienen un transportador que se llama GLUT4, que solamente se presentan cuando hay insulina. Acá en la membrana aparecen los GLUT4. Cuando los GLUT4 están presentes, pues obviamente lo que dejan es que pase esa glucosa. Son transportadores de glucosa, igual que todos los otros. GLUT4 está en tejido adiposo y músculo. Y como vemos, son GLUT que solamente se expresan cuando hay insulina y dejan pasar la glucosa que se encuentra en sangre. Como siempre, cada vez que un tejido absorbe glucosa, lo primero que hace es producir energía. Ahora, en el caso del tejido adiposo, cuando ya se genera la cantidad suficiente de energía de ATP que se necesita, el exceso se convierte en glicerol, que posteriormente se acumula en forma de grasa, con unos ácidos grasos que vamos a hablar de ellos ahora, que vienen principalmente del hígado. Aquí estamos viendo el mismo patrón que vimos en el hígado. Usted produjo energía, lo que sobra, lo guarda, para prepararse para cuando no haya alimento, ¿verdad? Para entre comidas. Ahora bien, ¿qué pasa en el músculo? Yo produzco energía. ¿Qué hago con el exceso de glucosa que me sobra? Lo mismo que el hígado. Lo almaceno en forma de glucógeno. Hay otra cosa que nosotros mencionamos acá. Generalmente en una comida normal hay proteínas que usted digiere y absorbe. Esos aminoácidos se absorben en el tejido muscular y cuando hay presencia de insulina, esos aminoácidos forman proteínas. Hacen que el músculo crezca, ¿verdad? Se mantenga. Con la insulina es lo que nos permite a nosotros que el tejido adiposo esté presente y el tejido muscular esté presente. No nos debe sorprender que alguien cuando debuta como diabético, si no utiliza insulina, si no se suplementa de manera adecuada, comienza a bajar de peso. Sobre todo, ¿verdad? Si hablamos de diabético tipo 1, una de las características físicas es que son delgados. No ganan masa muscular ni grasa ni tejido graso. Son delgaditos. Porque no tienen insulina. Sin insulina esos tejidos no se desarrollan, no crecen, no son metabólicamente activos, porque no pueden acceder a la glucosa, sino al GLUT4. Ahora, todo el proceso que hicimos anteriormente, aquí en el hígado, de glucosa ATP, eso no necesita insulina necesariamente, pero es potenciado por la insulina. Ahora, esa conversión de tomar la glucosa excedente y convertirla en glucógeno requiere insulina. Ahora, otra cosa que nosotros vemos aquí es que el exceso de glucosa, luego de que ya yo tengo ATP, luego de que ya yo tengo glucógeno, el exceso de esa glucosa se convierte posteriormente en ácidos grasos. Esos ácidos grasos, como ustedes ven acá, se mandan en unas proteínas a través de la sangre llamada VLDL. Eso fue lo que hablamos en Kwashiorkor cuando hablamos de hígado graso. Que deseamos que VLDL son proteínas. Y si tú tienes una deficiencia de proteínas en la dieta, tú no puedes sintetizar proteínas de manera adecuada.
Por ende, todos los ácidos grasos que tú consumes, o sea, que mejor dicho, produces cuando consumes glucosa, se quedan en el hígado, no pueden salir, porque no tenemos estas proteínas. Sobre todo cuando habíamos mencionado que la dieta de Kwashiorkor principalmente eran carbohidratos. Todos esos carbohidratos que excedentes se convierten en ácidos grasos, se acumulan en el hígado porque no pueden salir, porque no hay proteína suficiente para sintetizar la cantidad de VLDL que uno necesita para sacar todos esos ácidos grasos, todas esas grasas. Kilomicron, déjenlo ahí, que eso vamos a ver el metabolismo de las grasas, de los lípidos. ¿Qué otra cosa yo puedo hacer? Colesterol. En el caso particular del tejido hepático, me sirve para esto, bilis. Ya vamos a ver más adelante que es un elemento importante al momento de digerir grasas. Es un agente emulsificador. Otra cosa que nosotros vemos acá es que esos aminoácidos de la dieta, del desdoblamiento proteico, como ven acá, se absorben también en el hígado. Esto pasa sobre todo cuando hay insulina presente. Se metabolizan, vamos a hablar del ciclo de la urea más adelante, y algunos de ellos, como la alanina, se pueden convertir en piruvato a través de un proceso que se llama transdesaminación. O sea, puede ser transaminación o transdesaminación. No se preocupen que vamos a llegar ahí. Aquí tenemos la llamada ALT, AST, transaminasa glutámico salacética, la enzima esta, la glutámico pirúvico. No se preocupen que llegaremos a eso. So, ya nosotros vemos, entendemos un poco mejor qué es lo que pasa cuando uno ingiere carbohidratos de manera normal, ¿verdad? Y la importancia de insulina, ya conocemos hasta ahora, ¿verdad? GLUT2, GLUT4. So, como vemos, GLUT2 está en tejido hepático, enterocitos y páncreas. Y aquí tenemos que tener los siguientes razonamientos. ¿Cuándo yo quiero que se absorba glucosa en los enterocitos? Cuando hay mucho. ¿Cuándo yo quiero que entre glucosa al hígado? Cuando hay mucho. Porque el hígado es uno de los órganos metabólicamente más activos, necesita mucha energía. Y parte de la importancia de esto es derivar el glucógeno para tener más adelante. Vamos a hablar de eso. ¿Qué pasa entre comidas? ¿Cuándo a mí me interesa que entre glucosa al páncreas? Cuando hay mucha glucosa, porque ¿de qué me vale a mí secretar insulina si yo no tengo glucosa disponible? Lo que puedo hacer es causar hipoglicemia, como pasa en los insulinomas. Los GLUT2 son unas proteínas que solamente permiten el paso de la glucosa cuando hay altas concentraciones de ellas. Por eso es que ustedes quizás cuando lean van a ver, esto lo mueven fármacos, van a ver que la KM es alta. Eso se traduce a que la afinidad del SG, vamos a ponerlo aquí, que la afinidad de la glucosa por los GLUT2 es baja, es pobre. Porque para que pase la glucosa por los glúteos, tiene que haber mucha glucosa. Por eso decimos que la afinidad es baja. Y tiene sentido, nuevamente, porque tú nada más quieres que la glucosa entre en estos tejidos cuando hay abundancia, cuando yo puedo aprovecharla, cuando puedo utilizarla. Ya vemos también que el GLUT4 solamente se expresa cuando el tejido adiposo y el tejido muscular están expuestos a insulina. Eso es importante y nos ayuda, ¿verdad?, a entender eso de por qué cuando alguien desarrolla diabetes pierde peso. Porque los diabetes tipo 1 que nacen, o sea, que tienen ya un onset muy temprano de la patología, pues generalmente tienen características físicas de manciados. Bueno, no quiero decir manciados, sino de delgados, flacos. Ahora nos faltan unos tejidos acá.
Dame un momentito para mojarme la boca. Ok. Por cierto, dato curioso, hoy compré higos. Yo siempre lo había comido, era como secos, deshidratados, pero hoy lo compré naturales. ¿Cómo se llama esto? Es un higo fresco, muy bueno. Me sorprendió, muy bueno, muy dulce. Pero en fin, solo nos faltan algunos tejidos acá. Red blood cells. Como vemos acá, utilizan glucosa. Y siempre lo mismo. Si entra la glucosa en una célula es porque hay un transportador. En este caso es principalmente GLUT1. Entra glucosa. Miren acá que hay algo particular. Glucosa se convierte en piruvato y genera ATP. Eso es glucólisis anaerobia. Y eso es importante porque la función básica del eritrocito es llevar oxígeno. Si lo que tú tienes que hacer es llevar oxígeno, lo ideal es que tú no lo consumas de camino. La manera en la cual el eritrocito maduro, ¿verdad?, obtiene energía es a través de glucólisis anaerobia. Y ya nosotros sabemos que cuando usamos glucólisis anaerobia, el piruvato, en vez de convertirse en acetil-CoA, a través de la piruvato deshidrogenasa, se convierte en lactato a través del lactato deshidrogenasa. Ese lactato, como ustedes ven acá, puede ser tomado por el hígado y convertido nuevamente en piruvato, que le sirve para generar lo que necesite, ¿verdad?, en el momento. O sea, referente a acetil-CoA, ya sea energía, ya sea ácido graso, ya sea colesterol. Aquí vemos un GLUT nuevo, GLUT1. Dímelo. No, o sea, para decir algo que me dio un poco de risa acerca del eritrocito, que uno se imagine de que tú le des al eritrocito el oxígeno para que lo lleve a un tejido y de aquí a que llegue el tejido ya se haya acabado todo porque lo haya consumido. Claro, no, esa es la lógica. O sea, si lo usaran para producir energía, no va a llegar a nada. Exacto, se mueren los tejidos. Bueno, creo que hay unos memes de eso. Pero sí. Entonces, ¿dónde nos...? Aquí. Tejido neural. Lo mismo. Glucosa, ¿cómo entra? Hay un transportador. ¿Cuál es el transportador? GLUT1 también. Glucosa, piruvato, acetil-CoA, energía. ¿Cuáles son las características de los GLUT? GLUT2 ya sabemos, solamente dejan pasar glucosa cuando hay abundancia. GLUT4 solamente dejan pasar glucosa, solamente se presentan cuando hay insulina. GLUT1, no importa lo que pase, dejan pasar glucosa. Estos son dos tejidos que en general nosotros nos referimos a ellos como glucodependientes, que a menos que sean causas muy particulares y especiales, que vamos a hablar de ellas, solamente utilizan glucosa para producir energía y necesitan un aporte constante. Por eso los GLUT1 dejan pasar glucosa, no importa si hay mucha, si hay poca,
eso pasa ya. Tienen que dejar que pase la glucosa. So, ¿qué más nos interesa aquí? GLUT1 deja pasar. Lo otro, comparar. Entonces, GLUT2 dijimos que tenía una poca afinidad, o sea, una KM alta, poca afinidad porque necesitaba mucha glucosa para que dejara pasar la glucosa a través del transportador. So, el GLUT1 es todo lo contrario. Tiene una KM bajo, tiene el GLUT1 una afinidad alta y necesita poca glucosa para dejar pasarlo. KM no se preocupen, eso lo vamos a hablar en fármaco. Es un concepto de farmacología. Pero en general es una medida de afinidad. ¿Estamos claros aquí? Se puede incluir el GLUT3 en el brain y los red cells. Sí, tú puedes. O sea, que básicamente lo principal es GLUT1, GLUT3. De hecho, para que tú lo mencionas, GLUT1, GLUT3. Sí. Hay otro GLUT que me interesa que conozcan, que es el GLUT5. El 5. Que eso es lo que sirve para una cosa. Interesante, ¿verdad? Es que en el intestino. Ajá. Yo ahí sí transporte de fructosa. Ajá. Eso mismo. Transporte de fructosa. La fructosa, la glucosa y la galactosa se absorben por el mismo lado. Porque esto lo vamos a ver más adelante. Pero mire, esta glucosa y otra galactosa. ¿Cuál es la diferencia? Esta es la diferencia. 1, 2, 3, 4. En el carbono 4, la glucosa tiene el grupo hidroxilo para la derecha y la galactosa para la izquierda. Por eso que se dice que ellos son epímeros del carbono 4, o sea, sustancias que tienen la misma fórmula química, pero una disposición diferente estructural. Pero es lo mismo, tienen la misma cantidad de carbono, misma cantidad de oxígeno, misma cantidad de hidrógeno, es la misma cosa. Por ende, como son tan similares, se absorben por el mismo sitio, SGLT1. Fructosa, GLUT5. Simple. Simple, simple, simple. Preguntas, dudas de lo que hemos hablado hasta ahora. No. Eso es lo que pasa luego de que usted come. Luego, naturalmente, nosotros vamos a lo que pasa entre comidas. Te acabo de comer, pasa una hora, pasa 2 horas, la glucosa en sangre disminuye. Eso significa que los diferentes tejidos tienen que adaptarse por lo que tienen. Si los niveles de glucosa bajan, eso significa lo siguiente, que ya, como ustedes ven acá, se revierte. La glucosa no entra al hígado, sino que de hecho comienza a salir. Vamos a hablar de ahora de eso. Pero esta glucosa de la sangre deja de entrar. Y la razón que deja de entrar es porque los niveles de glicemia entre comidas bajan naturalmente, ¿verdad? Una persona normal. Y bajan porque naturalmente si todos los tejidos están consumiendo glicemia y usted deja de glucosa y usted deja de comer, pues la glicemia baja. Baja. Entonces, deja de entrar a los hepatocitos. ¿Verdad? Ahora, ¿qué pasa aquí? Anteriormente nosotros teníamos glucosa que entraba a tejido adiposo, que entraba a tejido muscular. Ya eso no pasa. Porque si tenemos una glicemia baja, no hay insulina. Porque la insulina habíamos dicho que se secretaba cuando entraba glucosa al páncreas. Y habíamos dicho que el páncreas absorbió esa glucosa a través del GLUT2, que ya sabemos que no está dejando ahora el paso de esa glucosa, porque la glicemia está disminuida. No tenemos insulina. Sin insulina no hay GLUT4.
no se absorbe en estos tejidos. Significa que entre comidas, 2, 3, 4 horas después de comida, cuando la glicemia baja, ¿verdad? Estos tejidos, este de aquí y este de aquí, tienen que adaptarse a utilizar otras fuentes de energía hasta que usted vuelva a comer. Ahora, otra cosa que nosotros vemos es que el tejido, o sea, los eritrocitos y el tejido neural siguen utilizando esa glucosa. Por eso deseamos que se llaman glucodependientes. Y estos dos tejidos de aquí, el tejido adiposo y el tejido muscular, necesitan insulina para utilizar la glucosa. Por eso se llaman insulinodependientes. Los otros pueden utilizarla sin ningún problema. Vamos a comenzar donde iniciamos otra vez. Hígado. ¿De dónde el hígado saca ATP? Para poder hablar, o sea, entre comidas, para poder hablar de eso tenemos que comenzar. Ajá. No es del tejido adiposo, de los lípidos. Claro, o sea, el tejido adiposo es la reserva energética por excelencia. Y cuando usted no tiene mucha glucosa disponible, usted comienza a trabajar con las reservas. O sea, ¿qué pasa? A medida que la glicemia baja y deja de entrar glucosa, los niveles de ATP bajan. O sea, el tejido adiposo tiene que sacarlo de otro lado. Inicialmente nosotros guardamos grasas. Ahora, cuando sube la glicemia, eso es igual a subir insulina. Ya nosotros sabemos que mientras se secreta insulina, eso inhibe la secreción de glucagón. A medida que disminuyen los niveles de insulina, así mismo aumentan los de glucagón, que hace todo lo contrario a la insulina. Aparte de eso, comienzan a aumentar también las llamadas hormonas de estrés, catecolaminas, cortisol, el growth hormone, hormona del crecimiento, que todas ellas antagonizan lo que hace la insulina. Glucagón, catecolaminas, cortisol, pero sobre todo las dos primeras, lo que hacen es que comienzan a activar acá una enzima en el tejido adiposo. Esa enzima que activan se llama lipasa sensible hormona. El nombre lo dice todo. Lipasa. Rompe lípidos. Lo desdobla. Las grasas que nosotros formamos anteriormente, miren acá, glicerol, ácidos grasos, convertimos en grasa. Ahora nosotros lo estamos desdoblando para atrás en sus componentes. Ácidos grasos y glicerol. Ácido graso, ¿qué yo hago con ellos? Dos cosas. Una, lo convierto en acetil-CoA, eso se llama, y lo convierto posterior en energía, se llama beta-oxidación. Produjo, entonces ahora este tejido se está alimentando, o sea, el tejido adiposo se está generando ATP a través de la lisis de grasa, lipólisis se llama eso. Lipólisis. Parte de esas grasas, el exceso, se manda a sangre. Entre comidas y en ayuno, los niveles de grasas, de triglicéridos sobre todo, de ácidos grasos, aumenta en sangre. ¿Verdad? Glicerol aumenta, ácidos grasos aumentan. Eso es importante porque, como vemos aquí, entre comidas el tejido muscular usa esos ácidos grasos para generar su ATP a través del mismo proceso, beta-oxidación. Pasa otra cosa también, pero vamos por partes. Esas mismas grasas que libera el tejido adiposo van al hígado, bajo el mismo proceso, beta-oxidación. Producen grasa. ¿De qué grasa? Energía. O sea, lo que estamos viendo es que mientras usted está comiendo y mientras come, su cuerpo se adapta, los diferentes órganos se adaptan a utilizar glucosa, a generar ATP, ¿verdad? Y a generar reservas.
Ahora, cuando los niveles entre comidas, cuando los niveles de glucosa están bajos, todas esas reservas se comienzan a utilizar. Y los tejidos se adaptan a eso mismo, a dejar de utilizar glucosa y comienzan a utilizar otros elementos. Ahora hay otras cosas que pasan. Luego de que el tejido hepático tiene energía suficiente, ese glucógeno que se había almacenado luego de comida comienza a desdoblarse a través de un proceso llamado glucólisis. Ajá, no van a decir nada. Habíamos dicho que glucólisis era glucosa piruvato. Este se llama glucógeno lysis. Son bien parecidos. Glicólisis, o sea, glucólisis, glucógeno piruvato. Ahora estamos convirtiendo el glicógeno almacenado, glucógeno, ¿verdad?, hepático, en glucosa. Eso se llama glicógeno lysis. O en español, glucogenólisis. Son nombres parecidos. Entonces, ¿qué yo estoy haciendo con esa glucosa? Fíjense, esa glucosa que yo estoy ahora desdoblando a partir de ese glucógeno que yo había almacenado luego de comer, no es para generar energía, porque ya yo tengo una fuente. Esa glucosa está saliendo a sangre para mantener la glicemia, para mantenerse euglicémico, para que estos dos tejidos que solamente pueden utilizar en condiciones normales glucosa, pues tengan una fuente de energía. Todos los otros cambian, los que pueden cambiar cambian, y los que no, pues nosotros suplementamos esa glicemia con esas reservas que habíamos hecho. Como ustedes ven acá, el glicerol lo podemos convertir en glucosa. Piruvato, ese piruvato en este caso nosotros lo podemos obtener a través de diferentes fuentes. Una de las fuentes más importantes es proteínas. El tejido muscular entre comidas, sobre todo si hay ayuno prolongado, se rompen, se desdoblan, proteólisis, y liberan a esos aminoácidos que tienen como finalidad en el hígado convertirse en piruvato y nuevamente en glucosa. Eso es lo que nosotros llamamos gluconeogénesis, que es tomar sustancias que no son carbohidratos y convertirla en glucosa. Hay otra sustancia como el lactato. Vamos a hablar de eso ahora. Y nuevamente la finalidad es esa, mantener la glicemia como se pueda, sacrificando tejido muscular, sacrificando el glucógeno que nosotros habíamos almacenado luego de comida, para que estos dos tejidos sigan teniendo glucosa disponible. Lo otro que nos vemos acá es que ya nosotros sabíamos, ¿verdad?, que el tejido, los RBCs, las células rojas, hacen anaerobiosis, generan lactato. Ese lactato nosotros podemos convertirlo en piruvato y luego en glucosa, que es excretada para sistémico y vuelve a ser reutilizado en el eritrocito. Eso es lo que le llaman ciclo de Cori, como ven ahí. Ahora, a medida que el día va pasando y las horas van pasando, como hemos mencionado acá, que hay una llamada lipasa sensible hormona, ¿verdad? Llega un punto donde la cantidad de ácidos grasos que se desdobla en el tejido adiposo genera muchos ácidos grasos. Tanto que ya el tejido adiposo, que ya el tejido muscular, que ya el tejido hepático tiene suficiente ATP. Pero, como nosotros hemos visto, los excesos siempre se aprovechan. Cuando hay muchos ácidos grasos disponibles y no hay insulina, el exceso de acetil-CoA se convierte en cuerpos cetónicos. Esos cuerpos cetónicos
son como esos paquetes de acetil-CoA que se pueden secretar a sangre y que principalmente el tejido muscular puede comenzar a utilizar. ¿Cuál es el problema de los cuerpos cetónicos? Que tienen un carácter ácido. Y si se acumulan muchos cuerpos cetónicos, sobre todo si es en ausencia de insulina, es lo que te puede llevar a DKA, diabetic ketoacidosis, cetoacidosis diabética. Eso que usted está viendo es un proceso normal del cuerpo. Normal, producir cuerpos cetónicos normal. De ahora en adelante, cada vez que ustedes vean cuerpos cetónicos en orina o en sangre, eso significa que hay o una deficiencia de insulina o hubo un ayuno prolongado. Las ketosis, hay muchas maneras de clasificarlas, que es, ¿verdad?, cuando comienzan a aparecer los cuerpos cetónicos. Y nosotros lo vamos a llamar, mientras tanto, de dos maneras: starvation ketosis o ketosis de ayuno, o DKA, que es de cetoacidosis diabética. Como ustedes ven, cada vez que nosotros desdoblamos aminoácidos, cada vez que los metabolizamos, generamos urea. Eso va a ser importante más adelante para nosotros. Urea, amoníaco. Aquí nosotros vimos varios procesos, para resumir. Y ya nosotros hasta ahora hemos visto glucólisis, glucogenogénesis o glucogénesis, glucogenolisis, lipogénesis, lipólisis, proteogénesis, proteólisis, ketogénesis, que es ¿verdad? El proceso mediante el cual usted genera cuerpos cetónicos. Y el otro es acá, gluconeogénesis. Son conceptos importantes que, como ven, pasan en tejidos diferentes, en momentos diferentes, y son estimulados o inhibidos por hormonas diferentes. Y todos tienen su implicación en el proceso de, pues, regular el metabolismo energético. Hay energía, utilizamos glucosa. No hay energía, el que puede cambiar, cambia, sobre todo, ¿verdad?, a ácidos grasos y cuerpos cetónicos. El que no puede, pues todos los otros tejidos, sobre todo el tejido muscular y el tejido hepático, tratan de mantener la glucosa en sangre. El tejido hepático lo mantiene a través de glucógeno que almacenó, y el tejido muscular es sacrificándose el mismo. Usted rompe tejido muscular para generar glucosa, porque nosotros no tenemos tejido muscular de reserva. El tejido muscular que usted tiene es el que usted usa. Y si usted se comienza a destruirlo para generar glucosa a través de gluconeogénesis, pues está perdiendo masa muscular para mantener el funcionamiento de tejido neural y eritrocito. Y eso va a ser importante, porque el fasting nosotros lo vamos a dividir en dos tipos. Nosotros vamos a dividir el fasting en el ayuno. Lo vamos a dividir en un ayuno temprano y un ayuno prolongado. Generalmente, curve que nosotros vamos a utilizar para esto va a ser alrededor de 18 horas. Miren este chat que nos interesa a nosotros. Ok, ¿qué ustedes ven ahí?
Hablan. ¿Qué ven ahí? Interprétenme eso como puedan. O sea, opinen. No se trata de decirlo bien o mal, sino que ustedes ven ahí. Hablen, no se preocupen. Bueno, entonces básicamente se ve que a medida va pasando las horas, ¿verdad? De fasting, va aumentando el porcentaje de actividad de la gluconeogénesis, mientras que ocurre lo opuesto con la glucogenólisis. Okay. O sea que a medida va pasando las horas de fasting, entonces la glucogenólisis disminuye. Okay. So, esencialmente, como tú dices, lo que nosotros vemos acá es que en las primeras horas de dejar de comer, la manera principal que es esta de acá, en la que yo obtengo la glucosa en la sangre es a través de la glucogenólisis, que ya nosotros sabemos que es el proceso que utiliza el glucógeno hepático. Ahora, cuando nosotros estamos alrededor de las 12 horas, o sea, a medida que uno consume el glucógeno hepático, va disminuyendo su disponibilidad, pero al mismo tiempo por debajo va surgiendo un proceso que es gluconeogénesis. Esto me permite a mí que cuando ya yo consuma la totalidad del glucógeno hepático, ya yo tener una vía alternativa para mantener la glicemia. So, glucogenólisis, glucogenólisis, lo que utiliza es el glucógeno almacenado en el hígado, ¿verdad? Y gluconeogénesis, básicamente lo que utiliza es el lactato, utiliza glicerol, podríamos llamarlo así, y, pero principalmente el lactato y los aminoácidos del tejido muscular. ¿Cuál es el problema que nosotros vemos acá? Si tú, lo que esto significa acá es que llega un momento donde se acaba el glucógeno muscular, el glucógeno, perdón, hepático. So, nosotros dependemos de romper, de desbaratar, de eliminar el tejido muscular para mantener al tejido neural vivo. O sea, con glucosa. Eso supone un problema. Porque si usted literalmente termina con todo su tejido muscular y está en un fasting súper prolongado, o sea, mínimo tiene que ser una eh, para el cuerpo, ¿verdad? Un momento de estrés, ¿verdad? Un momento de supervivencia, pues nosotros necesitamos asegurar cierta masa muscular. No podemos perderla toda, porque entonces no te puedes mover, no puedes sobrevivir. So, lo que sucede a largo plazo es que cuando el ayuno se extiende, sobre todo días, el tejido neural tiene la capacidad de dejar de utilizar glucosa y comenzar a utilizar cuerpos cetónicos. Eso permite mantener un poco más de tiempo el compartimento muscular. Eso es importante para nosotros. Y es una adaptación, pero eso toma días largos. Porque como dije, en ayunas sacrificamos músculo para darle tejido, glucosa, sobre todo al tejido neural. So, eso tiene sentido para ustedes. Preguntas. Ok. So, miren, eso fue lo que le dije ahí, lo que le mencioné. So, eso es lo que ustedes están viendo aquí, una tablita que resume todo lo que nosotros mencionamos. O sea, lo que te dice de dónde cada tejido utiliza su fuente de energía dependiendo del estado nutricional. Simple.
Yolanda, ¿tú estás hablando? Yo no entiendo por qué pasa eso. Yo creo que es por un tema Ah, de comunicación. Adoptado. ¿Qué fue lo último que me escucharon decir? vaya a sonar. Bueno, lo que yo Oh, la les... tablita, que la tablita estaba bacana. Ya. Ah, pero ¿y qué accidente? O sea, lo que yo les decía era, ay, mi madre, que aquí eso es un resumen de más o menos lo que nosotros hablamos de qué utiliza cada tejido en cada momento. Esto que está ahí, ustedes le dan su revisadita porque vamos a encontrarnos más adelante preguntas donde tienen que hacer algunos cálculos. Le ponen algunos casos especiales de dieta, de cálculo para calcular déficit o qué debería de agregarse, ya sea en gramos de proteína o equivalente en kilocalorías, dependiendo de alguna especificación. No se preocupen, que así como hemos tenido algunos ensayos con el tema este de genética, los árboles genealógicos y cálculo de probabilidades, vamos a tener con eso también. Que no es raro que salga por lo menos una preguntita de eso, porque es algo sencillito realmente. Lo que tienen que tener es eso en cuenta, cómo es que cada tipo de tejido funciona, dónde pasa el proceso, cuál es la relevancia, ¿verdad?, de que pase de manera adecuada, cuáles son las implicaciones que tiene cada proceso, las hormonas que están en cada uno de ellos. Como le dije, les enuncié los procesos metabólicos, saber eso, cuándo, dónde, qué hormonas estimulan, qué hormonas inhiben el proceso, para que tengan una idea y puedan organizarse. De ahora en adelante, si a ustedes le dicen, mira, que este tigre lo encontraron en una isla o que hubo un desastre natural y lo encontraron 3 días después, no se pueden sorprender si le preguntan, el tejido muscular, ¿cuál es la fuente energética? ¿Cómo ese tejido muscular está generando ATP? ¿Cómo se mantiene funcional? O el hígado, o el tejido adiposo. Le pongan lipólisis, proteolísis, proteogénesis, glucogenólisis, gluconeogénesis. No se pueden sorprender de ese tipo de cosas. Que una gente duró 7 días sin comer. ¿Cuál es el estatus del glucógeno hepático? ¿Cuál es el estatus del glucógeno muscular? Le voy a explicar ahora glucógeno muscular. Tiene 7 días sin comer. ¿Cuál es la fuente principal de energética de ATP que está utilizando el tejido neural? Ya nosotros sabemos que si es fasting prolongado, para proteger el compartimento muscular, el tejido neural comienza a utilizar cuerpos cetónicos, una excepción, una pequeña excepción importante. Entonces, esas son las cosas que tienen que esperar. Que cómo nosotros regulamos que la insulina, perdón, que la glucosa entre en un tejido y no entre en otro. Cómo nosotros nos aseguramos de que entre comida o en ayuno la glucosa va a entrar solamente a tejido neural y a eritrocitos. Porque tienen GLUT1, GLUT3, no tienen GLUT4, que necesitan insulina, ¿verdad? Que no hay en ese momento. No tienen GLUT2 porque dijimos que eso eran la característica de ese tipo particular de transportadores que necesitaba altas concentraciones. Si usted está en ayuno y está tratando de mantener la glicemia, ¿verdad? Y usted necesita nuevamente que estos tejidos tengan disponibilidad, accesibilidad constante a glucosa y que si no la tiene, pues, ¿verdad?, tiene un síncope, tiene seizures, entre otras cosas, sobre todo estamos hablando del tejido neural. Y en el caso del tejido de los cervix, si usted no tiene energía disponible suficiente, es lo que se van a alisar, se van a la porquería. Eso es importante. Eso. Entonces, eso es como lo útil. Y obviamente, también eso nos va a ayudar a nosotros a organizarnos un poco para cuando entremos a patologías, cuando entremos a HHS, cuando entremos a insulinoma, cuando entremos a glucagonoma, somatostinoma, cuando entremos a diferentes patologías que tienen un componente endocrino, DKA, pues eso, nosotros podamos entender por qué suceden, por qué aparecen algunas cosas. Y eso nos va a ayudar a nosotros al tratamiento, porque si usted sabe dónde está el problema, puede solucionarlo.
Y como ustedes han visto, eso es lo que nosotros vamos a hacer principalmente. Nosotros vamos a conocer cómo funciona algo en su manera básica. Luego vamos a ver qué pasa cuando no funciona de manera adecuada. Y posteriormente a eso, lo que vamos a hacer es ir agregando patologías, ir agregando medicamentos, ir dándole utilidad a esa información per se. Preguntas y dudas de todo esto. Hay muchos conceptos como esto, alostérico, inhibidor, activador, que nosotros no hemos abordado todavía, y es por la sencilla razón de que todo eso, si bien es cierto, son conceptos que aplican a enzimas, son conceptos que se utilizan en farmacología. Son todas esas cosas, como le dije, KM, cinética enzimática, alosterismo, todo eso lo vamos a ver en fármaco tranquilamente. Así que no se preocupen. Como yo le dije, aquí todo está planificado. Cada vez que nosotros hablamos de algo es porque está vinculado, tiene alguna utilidad. Cada vez que nosotros saltamos algo, no es que nos estamos olvidando de eso, es que lo vamos a ver en un setting más apropiado cuando vayamos a abordar esos conceptos realmente. Porque si aplicamos ahora, ya nosotros no vamos a hablar de nada de eso. Pero si lo hablamos cuando lo vamos a aplicar, que donde constantemente vamos a estar hablando de esas cosas, o sea, en fármaco, pues tiene más utilidad. Si no le aplicamos ahora, después lo aplicamos de nuevo, porque de aquí a allá, créanme que no se van a acordar de eso. Y no por ningún problema de algo que tenga que ver con ustedes, sino que todos los días estamos manejando mucha información. Y mucha de esa información, obviamente les va a tomar tiempo. No solamente, porque no es solamente procesarla, memorizarla per se, es integrarla con otras cosas. Ya ustedes han visto, ¿verdad?, que la mayoría de las informaciones, la mayoría de las cosas, o sea, hay un componente que tiene que ver con tiempo e integración, y eso lamentablemente viene con eso, tiempo, estudio, ver preguntas y demás. Lo que nosotros vimos fue una versión simplificada de estas cosas. Y la razón por la que lo vimos de esa manera es porque particularmente en esto a nosotros no nos interesa mucho hablar específicamente de las enzimas, sino que lo que nos interesa es el proceso y el entendimiento. Eso que ustedes están viendo acá, exoquinasa versus glucoquinasa. Como yo le mencioné ahorita, bueno, lo primero es, otra vez hemos hablado de nomenclatura, hemos dicho que quinasas son enzimas que pegan fósforo. Ahorita, cuando estábamos hablando, yo le dije, lo primero que pasa cada vez que la glucosa, ya sabemos que aquí hay un transportador, ¿verdad?, que la glucosa entra dentro de una célula, lo primero que sucede es que se fosforila, se le pega un fósforo. Porque es un transportador de glucosa, pero no de glucosa con fósforo. Si usted entra glucosa, ¿verdad?, o sea, sigue entrando glucosa, y no la fosforila, al final esto se va a llenar de glucosa. Y el transportador, o sea, esto se va a revertir, va a haber tanta glucosa aquí adentro y tan poca afuera que sencillamente va a comenzar a salir. Esto no es unidireccional, esto lo manda para donde haya una mayor concentración, de una mayor concentración una de menor. La manera en la que usted ve esto es fosforilando. Usted le pega un fósforo, ya no es glucosa, o sea, ya no se puede salir, no tiene que ver con eso. Hay dos tipos de enzimas que hacen esto. Están las llamadas exoquinasas y las glucoquinasas. Para motivos prácticos, todos los tejidos tienen exoquinasa, y los tejidos que utilizan GLUT2 básicamente tienen glucoquinasa. Y la razón por la que existen diferentes tipos de enzimas que hacen el mismo proceso es por lo mismo que habíamos hablado anteriormente. Glucoquinasa, miren acá, KM alta, baja afinidad. Lo mismo que yo le dije ahorita, el mismo concepto de GLUT. Olvídense de Max, eso lo vamos a ver en fármaco. Glucoquinasa está en tejidos que tienen GLUT2, y es porque tienen las mismas características. Tienen una KM alta, o sea que tienen una afinidad baja por la glucosa.
La glucoquinasa solamente fosforila glucosa cuando hay mucha glucosa disponible. Lo mismo que pasa con el GLUT2, que solamente permite el paso de la glucosa cuando hay mucha. Exoquinasa, eso está en todos los otros lugares, sobre todo lo que tienen GLUT1 y GLUT3. Porque dijimos que la característica principal de esto era que dejaban pasar toda la glucosa independientemente de la concentración. En ese caso, tú lo que quieres es que ese tejido, no importa la cantidad de glucosa que haga, se metabolice. La exoquinasa, como ven acá, tiene una lo que pasa es que yo estaba leyendo la revés. Esto, lo contrario, pero una KM baja y una afinidad alta. Es muy afín. Desde que ve glucosa, la fosforila rápido. Esta la glucoquinasa tiene que tener mucha glucosa disponible. ¿Estamos claros con eso? Nuevamente, olvídense de KM, olvídense de Bmax. Eso nosotros lo vamos a ver en Pharma, porque me interesa el concepto. Esto que ustedes están viendo acá, exoquinasa, ¿hay insulina? ¿No hay insulina? Funciona. Y eso tiene sentido, porque si es eritrocito, ¿verdad? Tejido neural principalmente, que dijimos que no necesitaban insulina para manejar la glucosa, pues, ¿para qué nosotros necesitamos que sea inducible por insulina? No tiene sentido. No nos interesa que haya insulina, nos interesa que ellos estén recibiendo glucosa constantemente. Glucoquinasa, que está en tejidos que sí dependen de la presencia de insulina para la correcta utilización de la glucosa, pues sí, tiene sentido. Inhibición, dejen eso ahí tranquilo, todavía no llegamos a eso. Nosotros vamos a hablar de regulación cuando entendamos todo esto. Tipo de diabetes, no se preocupen, vamos a hablar de eso más adelante. Diabetes es un tema separado. Lo que estamos hablando es de bases, para cuando nuevamente hablemos de toda esta patología y de toda esta cosa, tengamos una base para entender qué es lo que está pasando y cómo lo vamos a arreglar. Preguntas, dudas. Entendimos lo de hoy, sabemos qué vamos a hacer con esa información, qué no vamos a hacer, cuál es el cuidado hay que tener, por dónde irse. Ya de ahora en adelante, cuando hablemos de metabolismo general, tenemos una idea de qué es lo que pasa, cómo pasa, por dónde y por qué. Ya de ahora en adelante, cuando mencionemos las vías metabólicas, vamos a tener una idea. Le va a tomar un poco de tiempo, como le dije, porque hay muchas cosas, mucha información mezclada. Familiarizarse con los temas, ¿verdad? Aprendérselo de memoria, pero eso sabemos que le va a tomar tiempo, pero ustedes saben, ya tienen una idea de qué se trata cada cosa y qué van a hacer con eso. Como le dije, en el proceso, todo esto se lo leen por arriba, nosotros vamos a hablar más adelante de regulación. Ok, miren, mañana nosotros arrancamos de aquí para adelante. Ok, nosotros vamos a hablar de algunas vías metabólicas y vamos a hablar de algunas patologías. Ya ustedes saben el enfoque de la patología. ¿Cuál es la patología? ¿Dónde está el problema? Tipo de herencia, síntomas, signos y síntomas, cómo identificarla. Si le habla, le menciona tratamiento, pues eso. En el caso de la vía metabólica, ya ustedes saben, lo que nos interesa es qué es esa vía metabólica, dónde sucede, cuál es la finalidad, cuándo debe de pasar, cuáles son los problemas que puede estar asociados a eso, dónde sucede, si sucede en un órgano particular. Esencialmente eso. O sea, ese es el enfoque que van a tener con todas estas cosas. Muchas de ellas, como ustedes vieron hoy, mencionamos lo que vamos a hablar de viñetas y demás.
Como siempre, cada vez que ustedes vean una patología, por ejemplo, en el captonuria, ¿verdad? Ustedes ven ocronosis, tienen que buscar eso. ¿Qué es ocronosis? Busquen la imagen, no le pasen por arriba. Porque yo le dije, cuando se trata de presentación clínica y demás, ustedes van a tener momentos donde no le van a decir necesariamente ocronosis, le van a decir, mira, que hicieron persona llegó con un dolor, una inflamación en la rodilla derecha, se pensó que era septic arthritis, lo metieron a quirófano porque es una emergencia quirúrgica, un septic arthritis, porque si le está ocasionando estafilococcus aureus, eso literalmente te desgrana la articulación. Es algo que tú tienes que dar antibiótico, meterlo a ovar y hacer un washout rápidamente de la articulación. Si te dicen eso y te enseñan una imagen de la articulación cuando abrieron y lo que ven es lo que tú ves que todo está negro, tú ves, ¿qué es esto? Ah, mira, eso es cronosis. Míralo ahí. Hicieron un washout y cuando encontraron cartílago negro. Ah, mira, ocronosis. Ah, mira, ocronosis. Tienen que buscar las imágenes. Míralo ahí. Cartílago parece que estaba, no sé, podría infectado, pero no. Ocronosis. Eso pasa en el captonuria. Pasa en otras áreas. Pero para que tengan una idea. Entonces siempre buscan sus imágenes. Y eso, o sea, sobre todo más adelante, cuando lleguemos a histología, patología, donde es importante saber rasgos morfológicos generales. Tenemos preguntas, tenemos dudas. Todo claro. Hablen ahora, callen para siempre. Dudas, preguntas. ¿Estamos claros? ¿No estamos claros? ¿Todo bien? Bueno. De parte sí. Bien, pues ustedes saben, se sientan, se toman un momento en la vida, revisan el material, le dan una segunda leída.